Bueno, y vamos a ver con la última parte del teatro anterior a la democracia, que es el teatro renovador y experimental, y el teatro independiente que se da en los años 60 y 70. Eh, Como os comenté antes, había habido una serie de figuras renovadoras del teatro europeo, como Jerzy Brotowski, Antonina Artaud, con su teatro de la crueldad, o Ionesco con el teatro del absurdo, que habían renovado el teatro europeo mucho antes. ¿Qué pasa? Que esta influencia tardó en llegar a nuestro país y va a entrar en la década de los años 60-70. ¿Por qué? Porque por un agotamiento del realismo. Se dan dos circunstancias. Por un lado, este agotamiento del realismo, la gente está cansada pues, del teatro que refleja la realidad y quiere hacer un teatro nuevo y más experimental. Y además, la flexibilización de la censura, pues todos los textos de este teatro renovador europeo van a entrar en España y van a influir en los autores, y entonces se va a notar en la escena porque estos aires de cambio que hemos visto, por ejemplo, en los novísimos, en poesía o en la narrativa, con toda esta narrativa experimental, pues también se van a dar en el teatro. Lo principal que hay que entender en esta época es la concepción del teatro como un espectáculo total, en la que el texto literario ya no es el elemento central. No quiere decir que el texto literario deje de tener importancia, pero se considera un elemento más. ¿Por qué? Porque la acción o el argumento no tienen una presencia tan importante en el texto, porque el teatro se va a concebir como una ceremonia ritual, como una fiesta colectiva. Eh, entonces, el teatro va a acoger una concepción de un espectáculo en el que todos los elementos, no solo los textuales y el texto dicho por los actores, sino también los elementos visuales y la música y los movimientos escénicos, son muy importantes para crear esta sensación de ceremonia, de rito colectivo, de fiesta colectiva. Muchos de esos autores se les ha denominado autores de teatro subterráneo por su concepción de estar disconformes, de no estar en conformidad con el sistema y con el sistema político y social y económico de España, y a la vez enfrentarse también al sistema teatral, al teatro realista y al teatro más eh, clásico y hecho como siempre. Entonces, ellos quieren hacer oír este mensaje de protesta tanto contra la sociedad como está concebida, como contra la concepción antigua del teatro, la quieren llevar a escena. Se van a enfrentar a obstáculos en dos frentes. Por un lado, porque la crítica que hacen a la sociedad española, pues evidentemente se enfrentan a la censura, y también porque al ser un teatro tan renovador es un teatro más difícil y es más difícil que sea entendido, y entonces a veces se va a mover en círculos minoritarios. Entre estos autores experimentales pues destacan Francisco Nieva y Fernando Arrabal, que luego comentaremos más ampliamente. ¿Qué características va a tener este teatro? Pues como ya hemos dicho, es un teatro que tiene la concepción de el espectáculo teatral como un espectáculo total, en el que el texto ya no es el eje central, sino un elemento más que se complementa con la luz, con la música, puede haber proyecciones audiovisuales, el decorado, el vestuario, todo contribuye a crear pues eso, un espectáculo total que ya no está tan basado en el texto y en la historia. Se entiende el teatro como un ritual. Muchas veces esto se ve en que la acción
que se representa en las tablas no está constituida por un argumento en el sentido clásico de una presentación de unos personajes y un conflicto al que luego se da desenlace, sino por cuadros, que muchas veces no son inconexos. Son como escenas casi independientes. La representación, por tanto, adquiere un carácter lúdico, como de juego, como de fiesta. Y el teatro no se concibe tanto como un espectáculo creado sobre un texto que ha escrito un autor y que representan unos actores, sino como una creación colectiva en la que el público también participa como una fiesta popular o como un rito colectivo. Es un teatro simbólico. ¿Qué quiere decir? Por esta importancia de los elementos muchas veces visuales o musicales, estos elementos que van a aparecer van a tener un carácter simbólico muchas veces. Entonces va a ser a veces complicado por la abstracción y la ambigüedad de algunos elementos que se presentan, comprender el sentido de este teatro, y es lo que le lleva a veces a estos circuitos minoritarios por esa dificultad de interpretación de la obra. Temas, pues continúan los mismos temas que habíamos visto en la época anterior, o sea, la denuncia social y política del franquismo, la falta de libertad, el autoritarismo, la alienación de los trabajadores en el mundo moderno, las injusticias, y lo mismo los temas existenciales, como la soledad, la falta de comunicación, la falta de sentido de la vida. Todo esto va a seguir apareciendo en escena. ¿Qué pasa? Que va a aparecer mostrado de otra forma, no sobre un texto realista, como hemos visto anteriormente, sino, como hemos dicho, estos temas se van a presentar muchas veces de manera simbólica o alegórica, mediante símbolos o mediante personajes que representan estas ideas. Los personajes, como estaba comentando, muchas veces no van a representar a una persona o a un personaje en el sentido clásico, que presenta a un individuo con su psicología, con la problemática que tenga, sino que muchas veces los personajes que van a aparecer van a ser como figuras y símbolos. Esto se parece un poco a, por ejemplo, en las danzas de la muerte medievales, en las que aparecía la muerte y luego aparecía uno que hacía del rey y otro que aparecía que era como el campesino y otro representaba la iglesia o el papa, y salían pues estas figuras representando estamentos sociales, o posteriormente en los autos sacramentales, por ejemplo en los autos de Calderón, en que hay personajes alegóricos. Uno representa el mundo, uno representa la codicia, otro representa la lujuria. Pues en este tipo de teatro muchas veces van a aparecer personajes que van a representar ideas, por ejemplo la dictadura o el poder o la violencia o los pobres y los marginados de la tierra. La escenografía, por esta idea de espectáculo total que hemos comentado, va a cobrar una enorme importancia. Entonces el escenario va a llenarse de artilugios, va a ser una escenografía muy rica, muy visual y, como ya hemos dicho muchas veces, con un carácter simbólico. Bueno, pues el primero de los dos autores más importantes de esta corriente renovadora y experimentalista es Francisco Nieva. Francisco Nieva es un autor que empezó a trabajar como escenógrafo, cosa que va a dejar una huella muy importante en su teatro, que él denomina como teatro furioso. Aunque escribe obras, como vemos aquí, desde los años 50, no van a estar representadas de manera regular hasta la muerte de Franco. Va a hacer un teatro muy anclado en lo onírico, en lo que tiene que ver con los sueños, con lo fantástico, con lo imaginativo. Y va a tener elementos de raíz dadaísta, porque Francisco Nieva tuvo contactos con el postismo, que ya conocemos por la poesía de los años 40
Si recordamos, pues estaba la poesía arraigada, la poesía desarraigada y luego estaba otras corrientes poéticas marginales entre las que estaba el postismo, que se alejaba un poco pues de tanto de la poesía más clásica y recuperaba un poco el sentido lúdico de la vanguardia. Además, Francisco Nieva es un autor que viajó a Francia y viajó a Italia, por lo cual conoció las innovaciones teatrales que se estaban produciendo en la escena europea. Y esto, junto con su ligazón con la vanguardia, que se alejaba, como ya hemos dicho, del teatro más realista, va a tener mucha influencia en su teatro. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo interesante que hace Francisco Nieva? Pues que va a juntar estas influencias que tiene de la vanguardia y del teatro más renovador europeo con la tradición española, con la tradición más clásica. Por ejemplo, con la Celestina, con Quevedo, con los entremeses cervantinos, con el género chico, o sea, con la zarzuela o con el esperpento de Valle Inclán. Entonces, va a quedar todos estos elementos, por un lado, los elementos de vanguardia y más renovadores, mezclados con elementos de la tradición española más clásica, no solo literaria, sino ya hemos visto también, por ejemplo, de la que mezcla literatura y música, porque la música tiene muchísima importancia en su teatro, como vemos por la influencia del género chico, o sea, de la zarzuela en su obra, va a dar una mezcla muy interesante. Entre sus obras destacan pues las que mencionamos aquí, Pelo de tormenta, La señora tártara, La carroza de plomo ardiente o Malditas sean Corona de sus hijas. Va a ser un teatro muy ceremonial, muy ritual. Él quiere recuperar esta visión del teatro como un espectáculo barroco de la fiesta barroca en la que todo el pueblo, que es visualmente muy potente y también, como ya hemos dicho, con mucha importancia de lo musical y de la escenografía, para dar esta sensación de eso, de más que una obra de teatro al uso, como una ceremonia o un rito o una fiesta colectiva. Fernando Arrabal es un autor que también tiene contactos con el postismo, que ya hemos explicado en Francisco Nieva, y también con la vanguardia europea, porque él se exilia en Francia siendo muy joven. Entonces va a tener mucha influencia de los renovadores del teatro europeo, concretamente en el teatro que crea, que es lo que él llama el teatro pánico. Tiene mucha influencia de los surrealistas, de autores como André Breton, y también del teatro de la crueldad de Antonin Artaud. Entonces hace una dramaturgia con la que rompe totalmente con el teatro realista europeo. Es una dramaturgia que exalta la imaginación y que tiene una fuerte ligazón, como ya hemos dicho, no solo con el teatro de la crueldad, sino con el teatro del absurdo. Como podemos ver en obras como Picnic, El triciclo o Fando y Lis. Todos estos elementos, tanto del absurdo como del surrealismo mezclado con el humor, se conjugan para crear este teatro total, porque pánico viene del griego pan, que significa todo. ¿Qué es lo que se quiere? Pues que todos estos elementos que se conjugan en el espectáculo teatral provoquen un impacto muy fuerte en el espectador, que le lleve a otro plano, que le permita ver la realidad y todo desde otra óptica completamente diferente. Luego tenemos el teatro independiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que en los últimos años del franquismo aparecen una serie de grupos numerosísimos, ponemos aquí más de 100 grupos teatrales, yo no sé exactamente el número que será, que van a funcionar al margen del teatro comercial establecido. ¿Qué quiere decir? Que no van a estrenar en los teatros comerciales, en los grandes teatros, sino en pequeñas salas, en los teatros universitarios, porque van a ser grupos de aficionados que se van a juntar para renovar el teatro. Grupos de este tipo pues son los Goliardos, el Grupo Tábano, Teatro Libre, Aquelarre, luego en Cataluña pues compañías como el Joglars o els Comediants. Entonces, ¿por qué se van a juntar? Pues porque los espectáculos
tan modernos que hacían no tenían cabida en el teatro comercial, pues porque era un teatro eminentemente minoritario por su dificultad y por su experimentación. Entonces, ¿qué características van a compartir? Pues la itinerancia. Van a ser compañías que se van a mover de un sitio a otro buscando nuevos públicos. La investigación escénica. Cada nuevo proyecto teatral se va a plantear como un proyecto de investigación. Con cada nueva obra van a experimentar nuevos modos de hacer, de actuar, de escribir. Constantemente van a vivir en una constante investigación. Y también tienen como característica la lucha contra todo, como hemos dicho. No solo van a luchar contra la estructura política y social, sino con la forma más convencional de hacer teatro. ¿En qué se van a inspirar? Pues en lo que hemos comentado antes. En teóricos teatrales y que han renovado ya la escena europea, pues como Konstantin Stanislavski, que es un teórico teatral que lo que aportó fue una nueva manera de acercarse el actor al personaje, que es viviendo totalmente, metiéndose en el personaje e intentando convertirse en él. O otros teóricos como Grotowski o Meyerhold o Bertolt Brecht, al que ya comentamos de su teatro épico. Todos estos renovadores del teatro europeo pues van a influir en estas compañías pequeñas de teatro independiente. ¿Qué características van a tener este teatro independiente? Pues primero, la creación colectiva. No se va a partir de un texto ya escrito, sino que muchas veces lo que van a hacer es en la compañía, todos los componentes de la compañía van a aportar ideas, van a hacer improvisaciones teatrales y a partir de este juego y de estas improvisaciones, pues muchas veces va a salir el texto teatral. O sea, en numerosas ocasiones no va a haber un texto prescrito, sino que el texto va a ir saliendo a medida que se van haciendo estas improvisaciones y se va probando o jugando. Escasa importancia del texto. Como ya hemos dicho antes, una característica de este teatro renovador es que el texto ya no es el elemento principal como ocurre en el teatro convencional. Se van a potenciar otros aspectos más espectaculares como la expresión corporal, el maquillaje, el vestuario, la luz, la música, y se van a inspirar en otro tipo de espectáculos como es el cabaret o la revista, lo que llamamos las varietés o el circo. Como hemos comentado antes, van a tener un enfoque crítico y van a hacer esta crítica social o política muchas veces utilizando el humor, la burla, la sátira o la caricatura. Y otro aspecto en el que renuevan es en la ruptura de las convenciones escénicas. ¿Qué significa esto? Que se abandona la disposición de teatro a la italiana. ¿Qué quiere decir? Pues un escenario y luego frente al escenario el patio de butacas. Pues muchas veces van a colocar el escenario en el centro y a colocar a los espectadores alrededor, o va a haber diferentes escenarios independientes. Van a experimentar con todo esto. Bueno, pues estas son las principales características de este teatro que es anterior a la democracia.